Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la ley del embudo. Sí, les hablo de esa expresión popular que denota una injusticia. Lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Todo lo anterior en el contexto de la reunión que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el sacerdote Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. Uno de los puntos que más controversia se ha generado después de la conversación con los miembros de la Comisión de la Verdad es este. Colombia va a necesitar una amnistía. Uribe lo explicó un poco más. Anoche veía yo en un programa con la niña, ¿cómo se llama? Epa. Entonces, y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas una cosa a la otra. Decían, esa niña, a mí me parece grave lo que esa niña hizo. Y no la conozco, no la quiero juzgar, de darle con un martillo al Transmilenio. Pero también decían, ¿y por qué estos violadores de niños de un día de cárcel y esta niña condenada? Este país de pronto va a necesitar una amnistía general. Casi que un borrón y cuenta nueva. Al sacerdote de Rú, la propuesta de Uribe le pareció interesante, pero a los amnistiados ex-FARC, dueños de la verdad y de la moral, les dio un ataque de ira y pusieron el grito en el cielo desde sus curules regaladas en el Congreso. Así lo dijo el confeso asesino del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el senador Carlos Lozada. Cada vez más el senador siente los pasos de la justicia que comienzan a alcanzarlo. Y por eso ese globo busca sobre todo generar condiciones para garantizar la impunidad de él y sus copartidarios en la responsabilidad por crímenes gravísimos que se cometieron durante los 8 años en que él fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como está constitucionalmente establecido para los presidentes de la República. Por eso, más que la amnistía, Uribe debe ir alistando su presentación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ojo, ¿no? Crímenes gravísimos, según el confeso asesino de un magnicidio. Otra que no tiene pudor es Griselda Lobo o Sandra Ramírez. Ay, yo siempre me confundo. En fin, la mujer de tiro fijo y hoy congresista. Álvaro Uribe Vélez pide una amnistía general para no aceptar su responsabilidad en el marco del conflicto armado. Ayer fuimos testigos de su arrogancia y soberbia ante la Comisión de la Verdad. Ex senador, ¿por qué le tiene tanto miedo a la JEP? Y para que se indignen un poquito más, Timochenko o Rodrigo Londoño mandó a decir que sobre la amnistía general sugerida por Uribe, el país debe tener mucho cuidado. Desde los diálogos de La Habana nos opusimos a un intercambio de impunidades que tantas veces el Estado colombiano ha propuesto para evadir sus responsabilidades. Increíble, estas personas que recibieron amnistía durante el gobierno de Juan Manuel Santos no pagaron ni un solo día de cárcel, no contaron la verdad, no repararon a las víctimas, no entregaron las rutas del narcotráfico, recibieron curules gratis en el Congreso, ahora le dicen que no a otra amnistía. Sí ven la ley del embudo, todo lo ancho para mí, pero los demás, es decir, los policías, los soldados, las víctimas, todas las personas que votaron que no en el plebiscito para que no pasara todo esto, es así que se frieguen. Sigamos porque viene más. Otro adalid de la moral, la ética en el servicio público también trinó. Les hablo, por supuesto, de Ernesto Samper. La amnistía general que propone el expresidente Uribe y acoge el candidato Petro me parece absolutamente inmoral. Busca liberar a victimarios de responsabilidades sin considerar el derecho de víctimas a verdad y reparación y el de la sociedad a claras garantías de no repetición. Es que es de no creer. Bueno, ahora pasemos al enemigo máximo de Álvaro Uribe Vélez y aliado de las FARC, el senador Iván Cepeda. Si Uribe quiere amnistía general, las condiciones son claras. Crímenes contra la humanidad no son amnistiables y la verdad es una condición insoslayable. Esa verdad que precisamente él ha querido negar y que se resiste a reconocer. El senador santista y representante de Santos en el pacto histórico de Gustavo Petro, Roy Barreras. La autoamnistía propuesta por el expresidente Uribe riñe con el derecho internacional y además de ilegal es irrespetuosa con los derechos de las víctimas a la verdad.
Sin embargo, es una especie de confesión de parte y una sinuosa forma de pedir perdón sin reconocer responsabilidad. Así estamos, a punta de redes, amigos en el periodismo, mermelada, favores, contratos, cambiaron el orden de los valores democráticos. Estas personas justificaron que a las FARC se les dieran todas las gabelas y se les perdonaran sus crímenes, a tal punto que hoy se encuentran en el Congreso haciendo las leyes de Colombia. Pero como acá se dicen las cosas como son, así le moleste a muchos, la verdad es que el líder de la extrema izquierda en Colombia, Gustavo Petro, estuvo de acuerdo con la propuesta de Uribe. Estoy de acuerdo con la amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz de las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los desalojados y verdad completa. Vea pues, ¿quién lo dijera? Lo que pasa es que Petro debe mandar señales de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Si algo tiene muy claro Petro es que después de haber recibido una amnistía y haberse beneficiado de ella, él en su calidad de exguerrillero le queda muy mal tener una posición contraria. Pero además porque el daño de desmoralización que recibieron los soldados y los policías durante el paro nacional y los bloqueos dejaron mal, pero muy mal parado a Petro con las Fuerzas Armadas. Aquí surgen varias preguntas. ¿Será que lo que quieren los exguerrilleros, excriminales y exnarcotraficantes de las FARC es acabar con el ejército? ¿Imponer que sus delitos eran buenos delitos? ¿Acabar con la Constitución y el Estado de Derecho? ¿Imponer el comunismo? ¿Convertir a Colombia en otra Venezuela? Por los lados de la derecha, solo dos precandidatos del Centro Democrático salieron a comentar la propuesta del expresidente Uribe. Sin pelos en la lengua y diciendo las cosas como son, María Fernanda Cabal. Al parecer, una razón válida que podría unir a los colombianos sería una amnistía general que propone el expresidente Álvaro Uribe, que nos ahorre miles de millones de pesos en burocracia y programas que son manejados por los politiqueros y la extrema izquierda acostumbrados a vivir del Estado para usarlo en beneficio propio. Solo la JEP cuesta más de 330.000 millones y la Comisión de la Verdad 117.000 millones. Son más de 447.000 millones de pesos. ¿Por qué no ahorrarle a los ciudadanos casi $500 millón de pesos al año? ¿Por qué esa multimillonaria suma no sirve para entregársela a las víctimas? A los únicos que les ha servido esa superestructura que la pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos es a la izquierda, para deconstruir la verdad de los hechos de la historia de la violencia en Colombia, para inventar su propia realidad paralela, donde las Fuerzas Armadas son los malos del paseo habiendo expuesto sus vidas y su integridad personal, mientras secuestradores y asesinos se convierten en los héroes, creando mitos y leyendas para las siguientes generaciones. Y otro que llama las cosas por su nombre, el precandidato del Centro Democrático, Rafael Nieto. Álvaro Uribe sabe que una amnistía general sería inmanejable y peligrosísima para la seguridad ciudadana. En realidad busca poner el foco en la profunda injusticia de que los peores criminales, las FARC, estén en impunidad y en cambio delincuentes menores sí paguen cárcel. El que no dijo nada sobre el tema debe ser porque anda muy ocupado poniéndose al día fue el precandidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Como pueden ver, así están las cosas. Lo ancho para las FARC y sus aliados, y eso incluye que la justicia les hace justicia a ellos, que la Comisión de la Verdad les aplaude su verdad, que tienen al Congreso arrodillado y a los periodistas aliados también. Y luego dicen que en este país hay una dictadura y que no hay opciones de participación política. Yo no sé si Colombia necesita o no una amnistía. Lo que sí sé es que si se les perdonan los delitos a unos, ¿dónde está el equilibrio con los otros? Pero es más delicado aún. En Colombia vamos a dejar que por fin exista y se haga valer el respeto por las leyes. Porque como están las cosas, el mensaje es claro. Y es que no importa cometer delitos, porque cada cierto tiempo el Estado de Derecho se arrodilla, amplía los límites de la tolerancia, incluye a los violentos, los perdona y lo peor aún, los premia.